¿Cómo fue que ocurrió? Sergio Comas, abogado y analista político. Continuamos aquí en Ni Más Ni Menos con Yelena Reina, pues hablando de esa última Navidad dentro de Cuba. ¿En qué año fue suprimida? Cuéntame. Fue suprimida por la zafra del 70, pero realmente en el primer decenio de la revolución, Fidel todavía estaba interesado en mostrarle a la población de que era una revolución nacionalista, que Cuba era muy importante para él y que las tradiciones no iban a ser erradicadas de Cuba. De hecho, Fidel mandó una delegación a España prometiendo mantener la Navidad que se hacía en Cuba con todos los productos españoles conocidos de la época, que son los turrones de Alicante, de Gijona, las frutas abrillantadas, la sidra al gaitero, todo el complemento, toda la mesa aquella de productos españoles que alegraban la mesa. Estamos viendo las imágenes. En la Navidad cubana. Y se hizo, esa delegación hizo un contrato con Gijona para producir un turrón de 300 gramos para todos los adultos y un turrón de 150 gramos para los menores de edad, o sea, un turrón para cada cubano. Racionado como todo en Cuba. Pero un contrato millonario, un contrato millonario que le dio vida a la... Ese es el papel, el envase original de ese turrón, el lobo, que después evolucionó. De Gijona. Sí, ese turrón de Gijona estaba litografiado y ese es el 1880. Cada uno de esos turrones fueron una producción muy, pero muy grande. De hecho, esos turrones se hacen con una almendra que llaman marcona, que son especiales. Y fue tanta la producción que se estableció una fábrica en Santiago de Cuba, otra fábrica en Guanabacoa también, porque la producción era millonaria. Esto permitió que ellos pudieran renovar toda la maquinaria y aún todavía los abuelos les cuentan a los muchachos el sueño y el milagro cubano. ¿Cuántos años pues pudo disfrutar el cubano después que llegaron los Castro? Claro está. Después que llegaron los Castro, ¿cuántos años disfrutaron los cubanos de esta Navidad con estos turrones? Hasta el año 1969 duró la Navidad con esos productos. Y según los españoles que estaban participando de la importación esta, decían que se pagaban rápidamente, que subiendo el producto al barco recibían los cheques. Es decir, que en aquel momento eran buena paga. Sí, muy buena paga. ¿Tenían dinero en los bancos? Yo creo, entre otras razones, es porque la idea de presentarse como una revolución nacionalista era importante en esa primera etapa, donde se gana la confianza de la población. Y el contrato firmemente terminó en el año 71, después del fracaso de la zafra del 70. Es decir, que siguieron llegando esos turrones, pero ya no iban a la población, iban al Estado. Solo al Estado. Ahí vamos a tener imágenes de cómo... Ahí está el arribo de esos turrones a Cuba, que no es nada más la foto de cómo lucían y cómo llegaban y cómo eran racionados, porque todo se racionaba. Háblame, Sergio, un poco de cómo las personas recibieron esa parálisis de la celebración de la Navidad dentro de Cuba. Bueno, esto marca un hito en la ruptura de las tradiciones, porque la Navidad no pudo restablecerse sino hasta 1900, creo que 97, 98, cuando el Papa Juan Pablo II fue. 97. En el 97, y que le puso a Fidel como condición que no iría a Cuba si no restablecían las Navidades. Fidel tuvo una discusión con el vicario, le dijo que iba a hacerlo excepcionalmente, pero finalmente tuvo que acceder y así quedó. Y claro, no una Navidad con la calidad de la década del 60 hasta el 69. Y precisamente lo que hace Fidel es decirle al pueblo de Cuba que hay que hacer el sacrificio y enfocar toda la economía y todas las actividades en una zafra que iba a sacar a Cuba del subdesarrollo, la llamada zafra de 1970, la zafra de los 10 millones. Un fracaso estrepitoso. Un fracaso estrepitoso donde ahí ves a Fidel Castro, él explicaba en la televisión que el cronograma se iba a cumplir. Llegaron a ser 8,5 millones de toneladas, es lo más alto que han logrado lograr. Y Fidel tenían un plan de 10 millones. Tenía un plan de 10 millones de toneladas. Ahí ves a Fidel que constantemente estaba en la televisión, era el gran maestro azucarero, lo explicaba todo. Decía que estaba muy bien con el calendario, que iban a cumplir, que estaban cómodos. Y todo supuestamente estaba escrito en esos panfletos. Que posiblemente había que tomarse unas vacaciones en julio, pero que iban a alcanzar esa cantidad de... Ahora, ese fracaso que Fidel lo anunció aprovechando
no sé si tú recordarás, ahí lo tienes en Televisión Nacional explicando las estrategias de él. A veces usaba hasta un puntero, como si fuera un maestro. Míralo, ahí está con su puntero, explicando cómo estaba dando como el parte de la zafra y lo bien que iba la zafra. Lo bien que iba la zafra. Ahí decía que estaba muy cómodo el calendario, que lo iban a cumplir. Algo completamente no era así. Y lo más triste de todo eso es que me imagino, ¿no? Para él, para el que da la cara siempre es muy triste decir, va a pasar esto y de pronto regresar, no pasó. Bueno, ahí lo que ocurrió fue que en el 1970, no sé si alguna gente que peine canas recordará que unos pescadores cubanos fueron retenidos por la guardacosta norteamericana. De eso se formó un show que hubo hasta una tarima para esperar a los pescadores. Y en esa oportunidad, Fidel, después que recibió a los pescadores, aprovechó y soltó que no íbamos a echarle la culpa a nadie, pero que la zafra del 70 no iba y que habían fracasado. Tenemos esas imágenes. Y que era la cosa más fuerte que le había pasado a él en su vida. Bueno, vamos a escucharlo, porque lo más fuerte que nos ha pasado a todos nosotros los cubanos en la vida ha sido él, su hermano y toda su familia. Vamos a escuchar ese momento. Pero, si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Sencillamente. No voy a andar con rodeos para decirlo. Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto, significa realmente algo muy duro. Significa algo muy duro, tal vez más duro que ninguna otra experiencia en la lucha revolucionaria. Reveses ha sufrido la revolución y lo ha sufrido más de una vez. Y después de todo este sufrimiento, porque no se cumplió lo que él mismo pronosticó, porque me imagino que no habló con ningún experto que le dijera, eso es un imposible. Sí, hubo personas que le dijeron que esos pronósticos no se iban a cumplir y fueron, como se dice vulgarmente, tronados, salieron de la esfera del poder. Y hay que aprovechar la oportunidad para recordarle al público que esta zafra del 70 tuvo una banda sonora en la creación de una orquesta que asumió el nombre de los Bambán, porque toda la propaganda decía que los 10 millones van y van y van, y de eso hasta se hizo un pequeño documental, porque parece que con el pasar del tiempo a Formel, que Dios lo tenga en la gloria, un gran músico, llegó hasta negar de que no había relación alguna entre el nombre de la orquesta y la zafra. Sin embargo, otros músicos integrantes decían que sí, que cómo no, que se va a discutir, que ellos se pusieron el nombre de los Bambán por la zafra de los 10 millones. Que viene este festival de Varadero de los 70 un poco como para calmar ese dolor. Vamos a escuchar a unas declaraciones de los Bambán. El nombre de Bambán en realidad pudiera tener relación con la zafra aquella famosa de los 10 millones. Los Bambán sí salieron con los 10 millones. Por eso decían, lo que van, bueno, los Bambán. Le pusimos los Bambán por los 10 millones. No me acuerdo de eso. Lo que sí te puedo decir que yo le decía a los integrantes de Bambán, caballero, yo tengo un brazo más corto que el otro. Por el problema de cortar caña. O fue una coincidencia ya pensada, fíjate, o fue una coincidencia ya pensada, o fue una cosa que se hizo con esa estrategia, con esa idea. Pero yo en ese momento ahí nos habló, de eso sí me acuerdo perfectamente, de ponerle así, porque si los 10 millones no. Al contrario, nosotros éramos como los rebeldes, no teníamos nada que ver con nada, nadie nos había mandado a hacer nada. Nosotros Martínez propone ponerle un nombre de trío, ponerle los de usted. Los Beatles, los Mustang, los esto, entonces se quería buscar un nombre con ese artículo, los. Entonces, digo yo, mira, la orquesta Bambán, pero yo estoy hablando de orquesta Bambán, de Bambán de tiro, con B labial, con la B alta. Y Formel dice, no, los Bambán, pero ponerle los Bambán, pero con del verbo ir. O sea, ahí se quedó Bambán. Tanto es así que la orquesta siguió, la zafra de los 10 millones no fue. Han pasado 36 años de eso y los Bambán siguen siendo los Bambán.
En esa época donde ellos nacieron, los Bam Bam, si tú no le cantabas a la mal llamada revolución, tú no ibas, Bam Bam. Si no estabas comprometido con el régimen, tú no ibas. Y por eso es que ellos luego han tratado de despolitizar la imagen de los Bam Bam. Y fue lo que ocurrió dentro de los 70. El mensaje musical de ellos era muy a tono y muy afín con el gobierno, que luego trataron de distanciarse, como muchas personas dentro del régimen de Cuba, y luego pues se quieren sacar un poco los pies del agua caliente. Es un refugio y el fracaso, y un recurso que cada cual tiene. De la zafra de los 10 millones necesitaba un remedio. Realmente la gente que recuerda la época sabe que fue una gran decepción. La gente pensaba que esa zafra iba a resolver todos los problemas económicos del país. Acuérdate que ya en el 68, con la ofensiva revolucionaria, se habían confiscado hasta las bodegas, los timbirichis, los pequeños expendios de comida, etcétera. Y entonces se da la orden de que se haga un festival bien grande, el Festival de Varadero de 1970, donde se invitaron los grupos de moda en ese momento españoles, suecos, cantantes de Europa, Miriam Makeba fue también, del campo socialista fueron los cantantes de la época, pero principalmente la gente disfrutó la llegada de los Fórmula 5, de los Mustang, de los Brincos, una serie de cantantes que realmente y ahí estuvieron los Bam Bam, que tienen amnesia selectiva. Una delegación muy grande de los Bam Bam. De hecho, recuerden que estaba la trova surgiendo y en ese momento Silvio no era el complaciente de ahora, estaba considerado un rebelde y ahí está. Y tuvo discusiones con la comisión de Varadero porque él no estaba de acuerdo con el lema del festival, que era Cuba canta por cantar o cantar, y él lo que quería fue algo más comprometido. Y de hecho él estrenó la canción más controvertida, que creo que es el resumen de noticias, que es una crítica a los represores culturales. O sea, tuvo un valor de hacer eso en ese momento. Ese festival duró como 17 días. Y según el exdirector de la televisión, Peraza Ginori, que tiene un blog que ha documentado muy bien ese festival, dice que hubo un nivel de tolerancia muy grande porque vino mucha juventud de todas las provincias, llamados los mochileros, dormían en el piso, bebían, fumaban, se relacionaron con estos artistas. Estos artistas tuvieron la impresión de que Cuba era el paraíso para la juventud. Y eso es lo que se quería, que se llevaran esa impresión, que vieran que la gente era alegre, que la gente no estaba sufriendo. Y era libre en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es un festival que tuvo después el ICAI y el ICRT, hicieron un pequeño documental de 27 minutos y hicieron un repaso. Ese Sergio Endrigo que está cantando ahí, italiano. Vinieron realmente gente que marcaban el pop de la época en España y parte de Europa. Así que fue un festival importante que queda en el recuerdo de la gente. Fue un oasis en medio de aquella depresión y el fracaso de la zafra del 70. Y fue un recuerdo muy bueno para la gente que era joven en esa época y disfrutó de esa música. ¿Estuvo la Maciel también? Estuvo la Maciel también allí. Eso arruinó completamente la carrera de la Maciel, porque la comprometió políticamente. Había ganado Eurovisión y ya había estado en Cuba en el 67. Ese es Rick Carlton, un cantante, no sé si es de Guyana, Trinidad y Tobago, es un caribeño. Es muy simpático, que también la gente lo recordó mucho. Es decir, que con este festival de 17 días a toda Cuba se le olvidó que no habían fíjate que extenso, 2 semanas. Cumplido con la zafra de los 10 millones. Efectivamente, mucho alcohol, mucha cerveza, Beatriz Márquez, jovencita allí. Cuba tiene una delegación bastante grande, fueron como 3 orquestas, Rosita Forné, Los Dada, muchos cantantes. Mirta y Raúl, que era un dúo que estaba de época. Esos son los Mustang entrando con su canción. Y realmente los españoles la pasaron muy bien porque fueron entrevistados después y tuvieron una impresión muy buena, sobre todo los músicos cubanos. La única cosa que se puede comparar a esto en el tipo de mensaje y de intención es el Havana Jam 1979, cuando vino Billy Joel, Chris Christopherson y toda la banda americana aquella, que sorprendió en el Carlos Mara la juventud allí. Sin embargo, esto fue abierto y esta que hablo yo de Billy Joel fue controlada por el régimen con pases especiales
y se le dio a militares y a familiares del régimen las entradas. Esto fue más abierto, esto está en la memoria musical de Cuba como una cosa que la gente disfrutó mucho. Esa es la verdad. Ese fue el remedio a la depresión. Ese fue el de la remedio zafra del 70. de la depresión de la zafra del 70, que yo creo que también el fallecido dictador cubano Fidel Castro se quiso dar también una especie de aliciente con este festival de los 70. A modo de cierre quisiera poner unas declaraciones a continuación para que luego me digas qué pudiera estar pasando o qué podría estar pasando muy diferente el panorama de esta próxima Navidad, de este 2025 para los cubanos. Vamos a ver las declaraciones. Adelante. Caballeros, diciembre, las calles peladas, ya las familias no se reúnen, ya no están haciendo preparativos para el 24, para el 31, para el 17, para esas fechas señaladas que todas las familias siempre estaban juntas. Cuando empezaba diciembre, yo me acuerdo de años atrás, caballero, el 1 de diciembre ya todo el mundo estaba preparando, que si vamos a comprar un puerco, que si vamos a comprar, ir comprando las cositas para el 31, para el 24, para el 17. Caballero, las calles peladas, no se ve a nadie con música, no se ve a nadie, caballero cubano. Estamos pasando por un momento bien difícil. Ojalá y que todo mejore y que Cuba de antes vuelva a ser Cuba y que las familias vuelvan a estar unidas y que hay tanta gente fuera del país tratando de ayudar a sus familiares y las familias destruidas, todo el mundo lejano. Y no es fácil, pero bueno, esta es la realidad de Cuba en estos momentos. Estoy caminando por una calle céntrica en Artemisa, para los que son de aquí, que conozcan esta república. Y nada, ven cómo está el tráfico aquí. Antes aquí no se podía ni cruzar la calle. Estas son imágenes y es el relato de lo que es Cuba hoy. Cuba hoy en este 2025. Donde, como bien ella narra, desde el 1 de diciembre ya se veía la fiesta de la Navidad, del fin de año dentro de Cuba, y ese es el paisaje hoy. Sergio Comas, quiero que a modo de cierre, ¿cómo lo ves? Sí, es una reflexión. Venir de unas imágenes de tener esa Navidad del 69, que sí, la terminaron en ese año, pero hasta ese año se vivió de una manera totalmente diferente a cómo se vive hoy. No, pero te decía que es una reflexión triste y muy realista de la muchacha. Pues fíjate como ella dice que antes, en su memoria, no sé qué edad pueda tener, pero debe tener como menos de 30 años, recuerda que su familia, había un ambiente determinado. Aún después que se terminaron las Navidades, la gente resistió y trató de mantener la tradición, hacían un esfuerzo. Puertas adentro, sí. Pero no había la ola migratoria esta que ha desangrado a Cuba, ni la crisis tremenda, ni sanitaria. Yo recuerdo haber estado en la misa, yo iba a la misa de gallo en la iglesia católica. Pero todo eso se ha perdido. Pero era todo como es la misa de gallo, muy bajito. Pero no sabía que realmente cómo lucía esa última Navidad de Cuba. Nadie me lo pudo contar. Y estas imágenes de hoy me he llevado un mensaje pues bastante diferente a lo que uno piensa, porque el que nace con esa dictadura, como es mi caso, no supo cómo fue anteriormente y cómo se podía celebrar la Navidad, no solamente dentro de Cuba se celebraba, sino también fuera de Cuba. No teníamos acceso a tener esas imágenes para comparar. Bueno, aquí ser religioso, pues vetan, no solamente a los católicos, sino a cualquier tipo de religioso cristiano. No podían, los testigos de Jehová no podían mandar a sus hijos con símbolos patrios, pues no querían y ellos pues lo censuraban. Pero verlo pues me lleva otra imagen y también tener que transmitir todos los días esto que está pasando y poner el testimonio de esta joven dentro de Cuba, de cómo se vive este mes de diciembre del año 2025 con esa, yo diría, es un desalojo. Esas personas ahí viven como en un desierto. Es bueno que hayamos traído este tema de la Navidad porque los jóvenes que nunca lo vieron deben saber que sí hubo siempre una Navidad bajo este gobierno que ha evolucionado a esta tremenda dictadura y que como una decisión política destruyó la tradición cubana que esperamos que algún día se pueda restablecer y que quiero que recuerden que sin este régimen sí puede haber una nueva Navidad. No solamente puede haber una nueva Navidad, y yo quiero regresar también a la historia, al pasado. ¿Por qué
por qué. El fallecido dictador cubano Fidel Castro, un hombre que fue bautizado en Iglesia Católica, estudió y se graduó de escuelas católicas. ¿Por qué decide darle la espalda a la Iglesia? ¿Por qué decide, no solamente como católico, quizás nunca lo sintió, dirigirse hacia el marxismo y no reconocer que esto que él estaba haciendo, prohibir la Navidad, era un gran pecado, un grave pecado contra Dios y contra la fe de un pueblo? Porque no solamente una Navidad de fiesta, es un arbolito, son los regalos, es la fe, es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Es la familia reunida en una celebración que tiene mucha importancia, no solamente en liturgia, sino, como tú dices, de fortalecimiento, de lazos familiares, de tradición. Y Fidel se dedicó a destruir totalmente la tradición cubana. Era muy importante disgregar la familia, romper la tradición e imponer el dictado del partido, que es lo que finalmente hizo. Y por añadidura hay que decir que esa época fue muy importante políticamente en Cuba, porque ya Fidel, en los fracasos, en todos los intentos que había hecho de sus locos planes de economía que no daban resultados, ya se tuvo que abrazar directamente ya al subsidio soviético, y ya Cuba completamente cayó en el lazo de los países comunistas, en la ineficiencia, en las locuras estas que no conducen a ningún lado, en las guerras, en las guerrillas en América Latina, en gastar todo el dinero en objetivos políticos y no en el país. Mira el estado que está en el país. Actualmente tenemos el mismo cuadro. Tenemos el grupo Gaesa, un grupo militar, un holding de empresas que tiene como 118 millones de dólares en reserva y no son capaces de restablecer el sistema eléctrico nacional, de arreglar los hospitales y darle una vida digna a la población. Eso la gente lo tiene que saber. Eso la historia no debe ser olvidada. En lo absoluto. Y para eso existen estos programas donde traemos los testimonios de primera mano, y me acompañan analistas como Sergio Comas, abogado, quien conoce la temática de Cuba y quien además también la vivió. Es algo que cada cual con su parte, yo con la mía, que no pude conocer lo que era la libertad desde que yo nací. El pueblo de Cuba pues no tiene libertad, y conozco desde que yo nací que las familias se han dividido, se han tenido que separar, muchas han muerto en el estrecho de la Florida buscando libertad para tratar de ayudar a los suyos, y que todavía no se acaba de ver un cambio dentro de Cuba. Sergio Comas, muchísimas gracias por acompañarme en este especial de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina sobre estos temas tan actuales y también que están muy a tono con la fecha de la Navidad. A todos ustedes en Cuba y fuera de Cuba, feliz Navidad, que el próximo año 2026 pues tenga un gran cambio para todos ustedes allí dentro, y que se empiece a ver realmente la mejoría y la diferencia, y que la fe en Dios pues sea la que los una a todos. En esta Navidad queremos enviarles un mensaje de esperanza, fortaleza a ustedes, queridos amigos, y a sus familiares que luchan por sus derechos, a los opositores, a los presos políticos y a todos los que día a día buscan un futuro mejor. Queremos decirles que no están solos. Aunque las luces puedan parecer lejanas, estas llenen sus corazones de valor y fe, siempre con la certeza de que cada esfuerzo y cada lucha cuenta. Que el amor y la esperanza sean su guía, y que pronto puedan ver días de libertad y justicia. Desde Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, les enviamos los mejores deseos de paz y fortaleza. Felices fiestas, y que esta Navidad encienda la llama de la libertad y la dignidad en sus corazones. Felicidades. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, YELE. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito,
pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo, dice notificaciones, dice personalizadas, usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.